imágenes eróticas o mensajes de claro contenido sexual a través de los dispositivos electrónicos. Si en tu vida pasada tuviste una sexualidad desordenada, desbordada y deliberada, lo más probable es que enfrentes continuas tentaciones de carácter sexual. El pecado sexual resulta en muchas ocasiones difícil de abandonar, ya que tiene que ver con el placer y la satisfacción de los deseos. Respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto abandonar los pecados sexuales? Una de las razones principales es porque no hemos aprendido de Dios en qué consiste la sexualidad. Aquel que creó la sexualidad también tiene derecho a establecer los límites de esta, y la Biblia es clara en cuanto a las directrices. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y lo trajo a la primera mujer, Eva, los unió en matrimonio. En este momento Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su expresión. Dios creó una unión entre marido y mujer que llamó una sola carne. Luego definió cualquier actividad sexual fuera de la relación marido-esposa como una violación a su don. Aquí entran todos los pecados sexuales ya mencionados. Hay un gran poder unificador en la unión sexual. Dios la diseñó no solo para involucrar los cuerpos, sino también los corazones y las vidas. El sexo fue diseñado para consumar la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Dios diseñó el cuerpo del hombre y el de la mujer de manera diferente para que pudieran unirse en un acto de intimidad física que los une de por vida y les permite procrearse. El sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer que hace que su relación sea única dentro de todas las demás relaciones. Cuando usamos la sexualidad como entretenimiento o para satisfacer la lujuria, rebajamos la belleza de este poderoso don y desafiamos a aquel que lo diseñó. Nuestra desobediencia sexual ha producido un mundo que tambalea bajo el peso de la enfermedad, el aborto, la perversión, el abuso de menores, la adicción y la explotación sexual. Cuando la sexualidad se usa mal, es mortal, trae pobreza y deterioro de la sociedad. El pecado sexual comienza con la tentación, como todo pecado. Cuando nos negamos a conocer los límites de Dios, permitimos que la lujuria determine nuestras decisiones, y la lujuria nunca conduce a la dirección correcta. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué puedo hacer para salir victorioso frente a los pecados sexuales? A continuación te daré 10 consejos que sé que te ayudarán. Lo primero es que debes reconocer tu pecado si has caído. Habla con Dios y reconócelo. Luego apártate. Aléjate lo más que sea posible de aquello en que pecaste. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo, anda como una persona que no vive en oscuridad moral. Romanos capítulo 13 versículo 13 dice: Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Tercero, dale muerte definitiva a todo pecado sexual. Apártate definitivamente de ello. Es el mandato de Dios y la mejor manera de hacerlo es no alimentando ningún deseo sexual pecaminoso, ni en tu mente ni en tu cuerpo. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuarto, sigue el ejemplo de Cristo e imítalo como alguien puro en todo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quinto, considera todo el tiempo que viviste entregado a los pecados sexuales como suficiente, y ahora vive una vida nueva. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 2 al 3 dice: Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sexto, comprométete para no andar como los que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 al 5 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Séptimo, la voluntad de Dios es que te apartes de todo pecado sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Octavo, Dios no te ha llamado para que vivas en pecados sexuales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Noveno, convéncete de que no te conviene en nada andar en pecados sexuales. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y décimo y último, preséntate y presenta tus miembros para lo que agrada a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y tú, cuál crees que es el pecado que más te ha sido difícil abandonar? No importa cuál sea el pecado, Dios quiere que vivamos en pureza e imitemos su santidad. Él nos ha dado su Espíritu para darnos el poder que necesitemos frente a cualquier lucha que tengamos contra el pecado. Vive la palabra de Dios y mantente siempre en oración. Haz de la comunión con Dios un hábito y no te faltarán las fuerzas para decir no al pecado.